Hola de nuevo. Estamos aquí para corregir los ejercicios de la página 259, que son los que tendríais que haber entregado para el martes día 31. Vamos a ver, porque parece que habéis tenido algunas dificultades, sobre todo en el 18, ¿verdad? Que el 18 puede ser el más complicadillo de todos. Venga, vamos a verlo. Dice, responde las siguientes preguntas. Si se duplica la arista de la base de un ortoedro de base cuadrada, se mantiene igual la altura, ¿se duplicará también su volumen? Vamos a ver. Yo lo que voy haciendo aquí es dibujar los ortoedros. Yo lo voy a hacer en un caso genérico, que es como el que plantea aquí el ejercicio. Entonces, yo voy a dibujar la base, se supone que esta base es cuadrada, ¿vale? Voy a dibujar aquí la altura, una línea por aquí, otra línea por aquí, otra línea por aquí, y otra línea por aquí, ¿vale? Entonces, el ortoedro sería algo así. Vamos a ver, ¿vale? Y entonces, si es de base cuadrada, quiere decir que este lado y este lado miden lo mismo, ¿vale? Y dice que la altura se mantiene igual. Entonces, yo lo que estaría haciendo, voy a intentar dibujarlo lo mejor posible, es, en vez de tomar una longitud L, estoy tomando una longitud, si es el doble, si dice que la base se duplica, la arista de la base se duplica, quiere decir que en vez de L es 2L. La base es el doble de grande. Entonces tendríamos algo así en el apartado A. ¿Vale? La altura se mantiene, entonces yo llegaría hasta aquí. Vamos a dibujarlo mejor. Hasta aquí. Hasta ahí. Y hasta ahí. ¿Vale? Entonces me estarían preguntando algo así. Esta longitud sería 2L, esta longitud sería 2L y esta sería la altura. ¿Por qué 2L? Porque se ha duplicado la base. ¿Vale? Vamos a poner que está en el apartado A. ¿Se duplicará el volumen? Pues voy a calcular el volumen de ese ortoedro primero y luego calculo el volumen de este ortoedro y a ver cuál es la diferencia. Entonces, venga, volumen del primero será L por L por A, que es L al cuadrado por A. ¿Vale? Este es el volumen del pequeño. Vamos a ponerle volumen del pequeño. Este sería el volumen del pequeño, L al cuadrado por A. Dice, ¿se duplicará también su volumen? Pues si el resultado de ese volumen es el doble que el de este, el doble que ese valor, pues sí se habrá duplicado. Si no, pues no se habrá duplicado. Vamos a ver lo que le pasa. ¿Cuál sería el volumen del grande? Pues sería un lado, que es 2L, por el otro lado, que es 2L. Esto que tengo aquí sería el área de la base, multiplicado por la altura. Pues si yo multiplico primero los números, serían 2 por 2, 4. L por L, L cuadrado, y por A, A. Entonces, fijaos que aquí esa parte y esa parte son comunes. ¿Qué es lo que ha cambiado? Lo que ha cambiado es S4. Entonces, si se duplica la arista de la base, ¿se duplica también el volumen? Pues no, no se duplica el volumen. Al volumen lo que le pasa es que se cuadriplica, se multiplica por 4. Porque aquí tenemos este 4. ¿Vale? Entonces la respuesta sería que no se duplica. ¿Se duplica? No, se cuatriplica. Se multiplica por 4 ese volumen. Fijaos que este sería el volumen del original y todo esto el volumen del segundo ortoedro. ¿Vale? Venga. Que no se nos vaya. Eso sería así. ¿Vale? Venga, lo dejo un momento para que lo tengáis y ahora lo borro para hacer el B. Dice el B. ¿Qué pasaría si en lugar de duplicarse la arista de la base se duplica la altura? Es decir, lo que tendríamos es, el original seguiría siendo el mismo, pero el nuevo cambiaría. Sería, la base seguiría siendo la misma, L y L, pero la altura ya no es la misma. La altura ya cambia. Tengo un ortoedro el doble de alto.
¿vale? Entonces, ¿cuánto mide la nueva altura? La nueva altura no mide A, la nueva altura mide 2A. Y ahora vuelvo a calcular el volumen. El volumen del pequeño será el que hemos hecho antes, L al cuadrado por A. Y el volumen del grande será L por L por 2A. Que ahora si lo ordeno, sería el 2 va al primero, L cuadrado por A. ¿Vale? Y ahora, ¿qué diferencia hay entre este volumen y este volumen? Pues la diferencia que hay es S2. El volumen nuevo, el volumen del nuevo ortoedro, del grande, ¿es el doble que el del pequeño? Pues sí, porque esa parte es la misma, lo único que lo diferencia es que lo multiplico por 2. Lo multiplico por este 2. Entonces, el volumen de este grande es el doble que el volumen de ese pequeño. ¿Vale? Entonces, esto no sería la, esto sería el B. El apartado B, si lo que se duplica es la altura y lo que la arista se mantiene igual, pues sí. En este caso, si se duplica la altura y la arista de la base se mantiene igual, sí que se duplica el volumen. ¿Vale? Dice, comprueba tu respuesta a las dos preguntas anteriores inventando valores para los elementos del ortoedro y calculando el volumen. Bueno, pues, venga, vamos a... ¿Cómo haríamos eso? Venga, os dejo aquí, este ya lo tenemos visto, vamos a borrarlo. Voy a borrar entero. Sería el C. Venga, vamos a dibujar aquí un ortoedro. Este ya lo hacemos un poquito más rápido, ¿vale? Vosotros lo hacéis bien en vuestra libreta. Imaginemos pues, que la base mide 3, me lo voy a inventar, 3 centímetros, este también 3 centímetros y la altura 5 centímetros, ¿no? ¿Cuál sería el volumen de este? Pues sería 3 por 3 por 5. Serían 3 por 3, 9 por 5, 45 centímetros cúbicos. ¿Qué pasa si lo doblo? Si doblo la base, porque serían 6 centímetros y la altura se mantiene en 5 centímetros. ¿Cuál sería el volumen? Pues sería 6 por 6 por 5, ¿vale? Que serían 180, ¿no? 6 por 77, 6 por 5, 180. Doblando la base, si esto mide 3 y la he doblado a 6, ¿se dobla el volumen? No, el volumen lo que hace es multiplicarse por 4, que es lo que hemos dicho antes. 4 por 5, 20, me llevo 2, 4 por 4, 16 y 2, 18. ¿Vale? Eso es si doblo la arista de la base. ¿Qué pasa si doblo la altura? Pues venga, voy a borrar este de aquí abajo. El de arriba se mantiene igual. Y lo que hago es que la base sigue siendo una base cuadrada. Vamos a hacerlo mejor. ¿Vale? Que serían 3 centímetros y 3 centímetros, pero esta en vez de ser 5 son 10, ¿vale? Lo he hecho un poquito más grande, no exactamente el doble, pero para que lo veamos. Entonces, ¿cuál sería el volumen aquí? Pues sería 3 por 3 por 10, que serían 3 por 3, 9, por 10, 90 centímetros cúbicos, ¿vale? Pues aquí sí, de la anterior, de esta a esta, lo que hemos hecho ha sido multiplicar por 2, ¿vale? Porque en ese sí lo verificaba, que es lo que hemos calculado en el apartado B, ¿vale? Ese sería el apartado C, dando un ejemplo concreto, eso es a lo que se refiere. Venga, vamos al D. Dice, ¿duplicará un cubo su volumen al duplicar su arista? Pues pensad cuántas veces, si yo duplico la arista, pensad cuántas veces se multiplica el 2. Se multiplica 3 veces, entonces no lo va a duplicar, lo va a multiplicar por 8. Vamos a verlo. Si yo tengo un cubo, quiere decir que todos los lados son iguales, S, S y S. Entonces el volumen es el lado al cubo. Si yo lo duplico,
si yo lo duplico y entonces en vez de ser L, tengo 2L, 2L y 2L, el volumen de esto será 2L por 2L por 2L, ¿vale? Que serían 2 por 2, 4 por 2, 8, L al cubo. Entonces, para pasar de este a este, fijaos que el L al cubo es el mismo, lo único que he hecho ha sido, bueno, lo que tengo que hacer es multiplicarlo por 8. Entonces, se duplica el volumen, no se duplica, el volumen se multiplica por 8, ¿vale? Yo entiendo que este ejercicio es un poco complicado, porque son cosas un poco más, no que sean más abstractas, pero que hay que pensar de otra forma, no simplemente coger los datos y calcular los volúmenes como en los otros. Pero también tenemos que acostumbrarnos a hacer este tipo de ejercicios, ¿vale? Venga, pues vamos al siguiente. El siguiente dice el 22. Dibuja el desarrollo plano de estos paralelepípedos y calcula su área total. Vale. Vale, paralelepípedos que son primas, las que las caras son paralelas, ¿vale? Bueno, el desarrollo plano. ¿Qué es el desarrollo plano? El desarrollo plano es más que como si pudiéramos cortar el prisma, ¿vale? Y lo deshiciéramos. Vamos a intentar hacerlo. Yo lo que haría sería, parto de la base, ¿vale? Pues dibujo aquí la base. Voy a ver aquí que tengo espacio. Entonces, esa es la base. Esa es la base, que son 8 decímetros y 3 decímetros, ¿vale? Esa sería la base. Y ahora, al lado de la base, justo al lado de la base que hay, pues hay esta cara que vemos aquí de frente, esta cara que se nos queda aquí en la derecha, digamos, esas son las que están pegadas, y esta cara que se nos queda aquí a la izquierda, y esta cara que viene por aquí de atrás, ¿vale? Entonces, si yo lo abro, me quedaría esta que sería la cara de enfrente, que esto seguiría siendo 8, pero estos serían 2 decímetros, que serían estos, ¿vale? Porque esta altura es igual que esa. El de los aquí se me quedaría otra pestañilla por aquí, también con 2 decímetros. Aquí se me quedaría otra también con 2 decímetros. Y aquí se me quedaría, vamos a hacerlo más chico porque son también, vamos a hacerlo bien, 2 decímetros. ¿Vale? Perdón. No, este sería 3, este sería el de 2. ¿Vale? Y claro, me quedaría me quedaría la base de arriba. Pues la podéis poner o bien aquí o bien aquí, donde queráis. Porque luego como se pega, da un poco igual. Yo lo voy a poner aquí. Y esta sería la base de arriba. ¿Vale? Que esta longitud ya no son 2, esos son 3 y estos seguirían siendo los 8. ¿Vale? Bueno. Y luego en el B, pues es un cubo, por el desarrollo de un cubo. Voy a hacer primero los desarrollos y luego hago las áreas. El desarrollo de un cubo, que ese sí lo hemos visto, estamos acostumbrados a verlo. El desarrollo de un dado. ¿Cómo lo haríamos? Pues por ejemplo, el clásico es una cosa más o menos así. Tenemos aquí esto. Y tengo que tomar 4 cuadrados. Vamos a hacerlo mejor, venga. Sería, por ejemplo, esta es una base, ¿vale? Esta es la base de aquí abajo. Y luego junto con esa base yo puedo pegar hasta 4. Serían 4 cuadrados pegados aquí. Y luego los otros, para que se cierre el cuadrado, para que se cierre el cubo, tiene que haber uno por un lado y otro por otro, ¿vale? Y todos miden 7 decímetros, ¿vale? Ese sería bien hecho, ¿vale? Entendéis que yo aquí a la hora de dibujar lo tengo un poco más complicado y por hacerlo un poco rápido tendríamos esta situación, ¿vale? Bueno, venga, vamos a calcular el área total de cada uno de estos paralelepípedos. Vamos a ver.
Para calcular el área de cualquier prisma, lo que tenemos que hacer es calcular el área de cada una de sus caras y sumarlas todas. Lo que pasa es que si nos fijamos en los prismas, hay caras que son iguales. Por ejemplo, en este, las bases, esas dos bases, la de abajo y la de arriba, son iguales. Entonces, con que calcule una y la multiplique por 2, ya tengo el área de las bases, de las dos bases. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, yo lo haría así. Yo pondría área de las bases, pues sería dos bases que tengo por lo que mide cada base, que serían 8 por 3, porque son rectángulos. Así que serían 2 por 24, que son 48 decímetros cuadrados. Cuidado, son decímetros cuadrados. Y eso es lo que ocuparían esa base de abajo y esa base de arriba. ¿Cómo calculo las demás? Pues lo mismo. Lo que pasa es que yo voy a hacer, para que luego lo podamos hacer de la misma forma, con los prismas que no son ortoedros, que no tienen una base rectangular, voy a poner área lateral. Que el área lateral es el área de todas esas caras que están alrededor, ¿vale? Entonces, ¿cuál sería el área lateral? Pues si nos fijamos, esta cara que hay justo aquí enfrente y esta cara justo que hay aquí detrás son iguales. Pues entonces hago dos caras que tengo por... ¿Cuál sería el área? Serían estos 8 decímetros por esos 2 decímetros. 8 por 2. ¿Vale? Ese sería el área de esas dos caras. Y luego tengo otras caras, digamos, a la derecha y otra cara a la izquierda, que también son iguales entre ellas. Y que sería 3 por 2. Pues sería más dos caras que tengo y 3 por 2 que son sus medidas. Pues sería 2 por 8 por 2, 16. 16 sería el área de una sola de estas caras, por ejemplo, de esta que estoy aquí señalando, más 2 por 3 por 2, que son 6, que sería el área, por ejemplo, de esta cara que tenemos aquí, ¿vale? De esta cara de ahí a la izquierda. Entonces serían 2 por 16, que son 32 más 12, que son 44 decímetros cuadrados. ¿Y cuál es el área total? ¿Qué es que me están preguntando? Pues la suma del área de las bases más el área lateral, que serían 48 más 44, que son 92 decímetros cuadrados. ¿Vale? Este es el que me están preguntando. ¿Vale? Ese sería para el apartado A. ¿Qué pasa en el apartado B? Pues que es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque es un cubo. Como es un cubo, todas las longitudes de los lados son iguales. Si todas las longitudes de los lados son iguales, el área de todas las caras es la misma. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues calculo el área de una cara y lo multiplico por las caras que haya. Como hay 6 caras, pues multiplico por 6. Entonces, aquí puedo poner directamente, voy a poner el área del cubo, será 6 por el área de una cara. Entonces serán 6. ¿Y cuál es el área de una cara? Pues como mide 7, pues será 7 por 7. 7 por 7, que son 49. ¿Y cuánto es 6 por 49? Pues 9 por 6, que son 54. Me llevo 5, 6 por 4, 24 y 5, 29. 294 decímetros cuadrados. ¿Vale? Y ya hemos terminado en el apartado B. Porque teniendo uno, ya los tengo todos. ¿Vale? Venga, seguimos. Dice el 24 que también habéis tenido problemas. Halla la longitud de la diagonal de un ortoedro cuyas dimensiones son 9 y 7 decímetros de base y 11 decímetros de altura. Vale. Vamos a ver. Aquí tenemos un dibujo de lo que me están pidiendo. Me están pidiendo esa diagonal. Pero para calcular esa diagonal necesito esa diagonal también, ¿vale? Nosotros tenemos aquí ciertos datos. Sí, yo tengo el dato que es que en la base son 7 y esta B, la voy a poner por aquí, que son 9 y la altura que son 11. ¿Vale? ¿Cómo calculo? Primero voy a calcular esa D minúscula, que es la que me hace falta. ¿Cómo calculo esa D minúscula? Pues si nos fijamos, aquí tenemos, aunque no se vea, aquí tengo un triángulo rectángulo, ¿vale? Porque es un ángulo recto.
Entonces, lo voy a dibujar en perspectiva. Yo tengo ahí un triángulo rectángulo que tiene 9 decímetros por un lado, 7 decímetros por otro y esa diagonal por otro. Y ahí tengo el ángulo recto. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues aplicar Pitágoras. D al cuadrado es igual a 9 cuadrado más 7 al cuadrado. D al cuadrado es igual a 81 más 49. D al cuadrado es igual a 130. ¿Vale? Ahora cogemos nuestra calculadora y hacemos la raíz de 130. Si hacemos la raíz de 130, pues nos sale, vamos a ver, la raíz 130, 11, aproximadamente 11,4. Son decímetros, ¿vale? Entonces, lo que hemos calculado ha sido esa longitud D. ¿Cómo calculamos la D mayúscula, que es la que me están pidiendo? Pues una vez que tengo esta, hago de nuevo lo mismo, pero en lugar de con los datos del 9 y el 7, hago lo mismo con los datos de esta D que hemos calculado y la altura que es 11, que la sabemos. ¿Vale? Entonces, voy a construirme otra vez un triángulo rectángulo, porque ahí vuelvo a tener un triángulo rectángulo, ¿vale? Para que lo veáis, en nuestro dibujo el triángulo rectángulo sería, esta sería la C, esta sería la D minúscula y esa sería la D mayúscula. ¿Qué pasa? Que la C sé que son 11 decímetros y que la D sé que aproximadamente son 11,4. Lo único que me falta por calcular es la D, que es lo que me pide el ejercicio. Pero aplico lo mismo. D al cuadrado es igual a 11 al cuadrado más 11,4 al cuadrado, ¿vale? Fijaos que como la raíz de 130 es 11,4, 11,4 al cuadrado va a ser 130, ¿vale? Eso lo tenemos ya hecho. Así que sería 121 más 130, que serían 251. Pues ahora cojo mi calculadora y hago la raíz de 251. Venga, pues sería la raíz de 251, que son aproximadamente 15,84. Y como estábamos en decímetros, pues decímetros. ¿Vale? Pues ya está, eso es lo que me piden. Esa es la longitud que me piden. Yo entiendo que a lo mejor se nos puede complicar un poco al principio, pero si nos paramos a pensar un poco y nos fijamos en los ejemplos que vienen en el libro, no es tan difícil, ¿vale? Venga. Venga, y por último dice, una comunidad de vecinos quiere recubrir con pintura protectora el vaso de una piscina que tiene forma de ortoedro y unas dimensiones en metros de 10 por 6 por 2. Vamos a ver, vamos a hacer aquí el dibujo. 10 por 6 por 2. En principio, siempre que nos dan estas longitudes son el largo por el ancho, por el profundo. ¿Vale? Entonces será una piscina de 10 metros por aquí, 6 metros por aquí y 2 metros de alto. ¿Vale? Y esta sería la piscina. Vamos a poner las longitudes. 10 metros, 6 metros y 2 metros. ¿Vale? Dice, ¿qué superficie la quieren pintar? ¿Qué superficie tiene que recubrir? Vamos a ver. Como estamos en una piscina, la idea de la piscina es bañarnos. Entonces la piscina tiene que estar descubierta, porque si estuviese cubierta no nos podemos bañar. Entonces, ¿por qué digo eso? Porque a la hora de calcular la superficie, cuidado con las caras que cogéis, porque estamos en una situación ya de un contexto, de un problema. Entonces, como estamos en una piscina, la cara de arriba no la voy a coger. ¿Por qué? Pues porque si la cogiera quiere decir que no habría piscina, que estaría tapado, que no nos podíamos bañar. Entonces, a la hora de calcular el área total, lo que vamos a calcular es una de las bases, que es la que es inferior, y luego sí, todas las caras laterales, ¿vale? Pues venga, entonces voy a calcular el área de una sola base, que sería 10 por 6,
que son 60 metros cuadrados. Y luego el área lateral, que sería, por ejemplo, de esta que vemos aquí enfrente y de esta cara que vemos aquí atrás, son iguales. Así que sería 2 por, ¿y cuánto mide el área de cada una? Pues 10 metros por 2. Más el área de las caras de izquierda y derecha, que otra vez serían 2 por, en este caso 6 por 2, ¿vale? Entonces me quedarían 2 por 20 más 2 por 12. El 20 sería la superficie de esa cara o de esa cara y el 12 sería la de esta o la de esta, ¿vale? Así que serían 40 más 24, que son 64 metros cuadrados. ¿Y cuál sería el área que tenemos que pintar? Pues serían los 60 más los 64, que son 124 metros cuadrados. Venga, pues como es un problema, ponemos aquí la solución. Hay que recubrir, o tiene que pintar 124 metros cuadrados. ¿Vale? Esa sería la solución del apartado. ¿Vale? Y luego dice, si el rendimiento de la pintura es de 7 metros cuadrados por cada litro, vamos a ir apuntando aquí datos. Dice el B. Que somos capaces o que podemos pintar. Eso significa que puedo pintar 7 metros cuadrados con 1 litro. Y se venden botes de 5 litros que valen 14 euros. Botes de 5 litros por 14 euros. Me pregunta que cuánto costará pintarlo, ¿no? Pues vamos a ver. Si gastamos 7 metros cuadrados por litro, vamos a calcular cuántos litros tenemos que usar. Pues serían, como tengo 124 metros cuadrados, lo divido entre 7. Pues si nosotros hacemos 124 entre 7, nos sale aproximadamente 17,71 litros. Estos son litros. Estos son los litros que voy a gastar. Y si voy a gastar 17,71 litros y cada bote tiene 5 litros, pues voy a dividir esos 17,71 entre 5 para ver cuántos botes tengo que gastar. Aproximadamente tengo que gastar 3,54 botes. ¿Vale? Bueno, y ahora aquí está la interpretación de la solución. ¿Por qué? Porque yo puedo pensarlo de dos formas. O bien digo, voy a ponerlo aquí. Voy a poner aquí solución 1. Hay que comprar 3,54 botes, no puedo comprar. Hay que comprar 4 botes que valen, pues sería 4 por 56 euros, ¿no? Esa sería una posibilidad. Esa sería una forma de interpretar el problema, de decir, pues como son 3,54 yo no puedo comprarlo porque no me lo van a vender en la tienda. Entonces tengo que comprar 4 botes que me gasto 56 euros. O la otra solución es decir, pues me he gastado 3,54 botes y cada bote vale 14 euros. Pues multiplico 3,54 por 14, ¿vale? Hago 3,54 por 14 euros para saber exactamente cuánto me he gastado. Aunque luego me sobre pintura, pero digamos que a la hora de pintar la piscina, realmente me he gastado 49,6. ¿Vale? Pues al pintar la piscina, o al recubrirla, no sé lo que estoy diciendo, al pintar la piscina,
se han gastado 49,6 euros. Todo depende de cómo lo interpretemos, ¿vale? Si lo interpretamos como que ya hemos comprado los 4 botes y que ya está, pues eso es lo que nos hemos gastado, pues entonces serían 56 euros. Si lo que vamos a ver es exactamente cuánto me he gastado en pintar la superficie que he pintado, esos metros cuadrados que hemos calculado antes, pues serían este 3,54 por 14 para obtener los 49,6 euros, ¿vale? Bueno, pues nada, venga, un saludo, a seguir trabajando. A ver, que se me quedaba el ejercicio 20 por ahí sin corregir. Venga, vamos a ver el ejercicio 20. Vamos a calcular, dice, ¿cuál tiene mayor área? Pues vamos a calcular el área. Voy a calcular el área del primero. Entonces sería el área de las bases más el área lateral. ¿Cuál es el área de las bases? Pues el área de las bases, tengo 2 bases por el área de cada base, que son 7 por 9. Así que sería 2 por 63, que son 126 centímetros cuadrados. Y luego el área lateral, que sería, vamos a ver que lo vea yo por aquí. Cuidado aquí con el área lateral, ¿eh? Que sería 2 por el área de estas caras que tengo justo enfrente y justo detrás, que serían 7 por 8. Esto que hay aquí no es un más, esto es un por, ¿vale? Esto es 7 por 9, perdonad que se me ha ido ya. Más, seguimos con otro, más las caras que quedan aquí a la derecha y a la izquierda, que sería 2 por lo que vale cada una, que son 9 por 8. Así que serían 8 por 7, que son 7 por 8, que son 56, más 2 por 9 por 8, que son 72. Pues entonces nos quedaría, aquí serían 2 por 56, que son 112, más 2 por 72, que serían 144. Cuando yo sumo esas dos cosas me quedan 256 centímetros cuadrados. Así que el área total serían 126 más 256, que serían 382 centímetros cuadrados, ¿vale? Ese es el área total del 1, del primer ortoedro. Del segundo, como es un cubo, todas las caras son iguales. Así que el área total será 6 por el área de cada cara. Y como mide cada lado 8, pues será 6 por 8 por 8, que son 64. 6 por 4, que son 24, me llevo 2, 6 por 76 y 2, 38. ¿Vale? Pues el área total del segundo son 384. ¿Cuál es más grande? Pues ese es más grande. Es más grande el área del cubo. ¿Vale? Esa sería la parte A. ¿Cuál tiene mayor volumen? Pues venga. Del 1 sería el volumen, sería el área de la base por la altura. De una sola base, ¿vale? ¿Cuál es el área de la base? Pues multiplicar el 7 por 9 y lo que me salga lo multiplico por 8 para calcular el volumen, porque el 8 sería la altura. Sería 7 por 9 y por 8. 7 por 9, que son 63, y ahora 63 por 8. Serían 8 por 3, que son 24, me llevo 2, 8 por 6, 48 y 2, 50. Pues serían 504 centímetros cúbicos, ¿vale? Porque estoy trabajando con volúmenes. Y en el 2, el volumen, como es un cubo, es lado al cubo. Pues será 8 al cubo, ¿vale? Pues será 8 por 8, que son 64, y 64 por 8, pues 8 por 4, que son 32, me llevo 3, 8 por 6, 48 y 3, 51. 512 centímetros cúbicos. Pues de nuevo, ¿cuál tiene mayor volumen? El B. No tiene por qué verificarse que el que tenga mayor área tiene mayor volumen, ¿eh? No tiene por qué. Y por último, dice el C. ¿Qué dimensiones debería tener el cubo para que ambos paralelepípedos tuvieran el mismo volumen? Vamos a ver.
¿Dónde puedo borrar yo por aquí? Venga, voy a hacer el C aquí, ¿vale? Porque tengo los ejercicios hechos de antes y no quiero borrarlo. Vamos a ver. Para que tenga el mismo volumen, el volumen que me han salido son 504. El volumen que tenemos es 504 centímetros cúbicos. El volumen de un cubo es lado al cubo. Entonces, si yo quiero que estas dos cosas sean iguales, tendrá que ser que el lado al cubo sea igual a 504. ¿Cómo despejo el lado? Pues, ¿qué es lo contrario de elevar al cubo? Hacer la raíz cúbica. Entonces tengo que hacer la raíz cúbica de 504. Entonces nos vamos a nuestra calculadora y hacemos la raíz cúbica de 504. Que nos sale 7,96 centímetros. ¿Vale? Pues esto es lo que tendría que medir el lado del cubo para que tuviese un volumen igual al del paralelepípedo. ¿Vale? Lo único que he hecho ha sido igualar el volumen al cubo. El volumen del paralelepípedo a la fórmula del volumen del cubo. ¿Vale? Bueno, pues ya sí, ahí va el 20. Venga, hasta luego.